eh, es decir, posibles caminos, ¿no? A donde podría llevar esta situación movida en Guatemala. Sonia, por favor, un salude usted a la audiencia que nos están viendo en este momento. Adelante, por favor. Senat ayesta honterugunak pakikinakah awaranta quiero arque kakaro hunchep aguta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de poder conversar, intercambiar. Realmente también para mí es importante poder escucharnos las distintas voces que tenemos en los distintos espacios, en virtud a que, pues como todos sabemos, en nuestro país, Guatemala, estamos viviendo un momento bastante difícil, una crisis combinado no solo lo sanitario, lo político, sino que también político, económico. Entonces sí hay muchísimos factores que en verdad estamos muy atentos a todo lo que se está aconteciendo, pero también guardo la esperanza de que con todo lo que se ha ido generando, movilizaciones, manifestaciones en los distintos territorios y que continúan hasta el día de hoy, todavía hoy estamos viendo en distintos espacios que siguen los compañeros y las compañeras manifestando. Eso pues también nos alienta de que puede haber un horizonte, pero no cabe duda que tenemos que escucharnos todas y todos para construir ese horizonte que necesita más ahora nuestro país. Definitivamente, estimada Sonia, y yo debo de agradecerle a usted y a nombre de nuestros seguidores en diferentes partes de la región y más allá incluso de la región, por su tiempo, por sus minutos. Yo le pedí 5 minutos y esperemos que nos pueda brindar esos minutos. De entrada, Sonia, no vamos a decir que estamos igual que en el 2015. Considero que estamos peor, porque en 2015 segurísimo que no tenemos lamentablemente oficiales datos, pero segurísimo que varias decenas o centenas de miles de personas han caído en situaciones deprimentes económicamente hablando en relación al 2015 por el tema de la pandemia, etcétera. La situación es más difícil. Mas, sin embargo, hay esta fuerza, como usted dice, ese ímpetu de indignación de la población. Pero lo que llama la atención, Sonia, y aquí va la pregunta para usted, es, en el 2015 movió a los diferentes sectores, especialmente urbanos, pero también rurales, la demanda, la propuesta de renuncia ya, lucha contra la corrupción, renuncia ya, es decir, destituir. Hubo sectores que han planteado el tema de este proceso constituyente, transformaciones estructurales, pero en aquella oportunidad no se escuchó, no se les dijo, no es el momento, no tenemos las fuerzas, digamos, a favor, subjetiva y objetivamente no hay posibilidad de hacer cambios estructurales, vamos a perder, etc. 2021 estamos en la misma situación. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no transitar hacia cambios estructurales? Desde su perspectiva, ¿es posible transitar, avanzar hacia un proceso de asamblea constituyente popular plurinacional en Guatemala en este momento? ¿O todavía tenemos que caminar con esta propuesta destituyente que a la larga, año que pasa, nos va hundiendo cada vez más? Por favor, Sonia, sus palabras. Muy bien, gracias. Bueno, definitivamente que no estamos en las mismas condiciones que en el 2015. Si bien hay un tema que vuelve a resurgir y es la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es uno de los elementos muy fuertes que se dio en el 2015, que ahora vuelve a salir. Creo que aunado a esa crisis que hemos venido viendo en los últimos años, hay un factor que ahora lo veo en distintas condiciones. Y uno de los factores es que el detrimento de ese Estado republicano que justamente este año cumple 200 años. Y eso los pueblos que hoy son quienes han convocado a través de las distintas manifestaciones por medio de sus autoridades indígenas, ya la visión ya no es solamente la lucha contra la corrupción y la impunidad que se pregonaba en el 2015. Hoy el solo llamado que se haga paro plurinacional, que eso es lo que se le ha ido denominando. ¿Por qué? Porque entonces ya se visualiza que somos naciones en Guatemala, que aquí hay actores políticos, sociales, que han permanecido excluidos a lo largo de estos 200 años
de ese Estado republicano que hoy está llegando al fracaso de ese Estado. Entonces, las condiciones son distintas. Hoy la búsqueda por transformar ese Estado toma mayor auge, toma mayor fuerza. Y qué maravilloso ver que los actores principales no son las clases medias, no son los sectores urbanos en el país, sino lo están impulsando los actores que estos años, insisto, han sido oprimidos, han sido olvidados, ha habido una ausencia total del Estado y esos son los principales actores que hoy están hablando de una transformación de Estado. Y lo importante que ha ido resonando con los otros sectores de la sociedad. Entonces, he ahí la variable muy importante que hoy estamos experimentando y que entonces eso sí nos puede dar, nos coloca en una posición distinta. Hoy ya con mucha propiedad, jóvenes estudiantes universitarios, autoridades indígenas, movimientos organizativos, alzan la voz y dicen, hagamos una constituyente para un Estado plurinacional, cosa que no se hablaba hace 5 años en el 2015, porque lo único que estaba visionándose era la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hoy estamos dando un salto cuantitativo y cualitativo hacia esa transformación. Estimados seguidores, estamos conversando con Sonia Gutiérrez. Ella es representante político sociopolítico, defensora de derechos de los pueblos originarios de Guatemala, en este momento en función de diputada por la organización política UINAJ, una de las organizaciones políticas que nació justamente después de los acuerdos de paz en esta Guatemala bicentenaria. La pregunta entonces, estimada Sonia, es ¿cuál es el posicionamiento, digamos, de la organización política UINAJ? Porque después de todo, los procesos constituyentes, según las experiencias últimas, digamos, procesos constituyentes en el constitucionalismo o el neoconstitucionalismo del siglo XXI, también están articulados con actores políticos y sociales. No es únicamente el pueblo constituyente sin su organización o representaciones políticas, sino también es representación de sus organizaciones políticas juntamente con pueblo social, hablando socialmente constituyente. ¿Cuál es el posicionamiento de WINAJ frente al proceso constituyente? ¿Estarían dispuestos, están impulsando, van a empezar a impulsar el proceso constituyente tanto a nivel de sus, digamos, discurso, narrativas, pero también a nivel de la concientización, conformación de ese sujeto constituyente, pueblo constituyente? Nosotros desde nuestro partido Movimiento Político WINAJ hemos entrado a un proceso de discusión y de análisis interno de cara a lo que estamos ya hoy enfrentando como crisis. Pero no solo esto de la crisis que estamos enfrentando. Nuestro movimiento, desde el momento en que se funda como partido político, visualizamos la transformación del Estado, que desde un principio no se entendía, porque digo 2010, 2011, que fue en el año que se funda el partido, obviamente estos procesos aún no se conocían a profundidad en el país, pero sí ya lo veníamos visualizando. Ahora, que ha ido teniendo eco y que hemos visto ya orientaciones de los otros países, principalmente Sudamérica, que nos ha dado lecciones en relación a esto, ya vemos condiciones distintas, que era lo que yo hablaba anteriormente. Entonces, sí coincide con el planteamiento inicial con la cual nosotros hablamos de una participación política, porque sabíamos perfectamente que la vía para acceder al poder, como cualquier otro país en vías de democracia, se supone que es la vía electoral. Pero también ya vimos durante este corto tiempo que llevamos en el ejercicio político con una democracia manipulada, con una democracia y un Estado de Derecho que hoy más que nunca estamos viendo hacia qué objetivos e intereses hay. Por supuesto que aquí hay que hablar ya no solamente de reformar la Constitución, no, aquí hay que hablar de una constituyente que cambie
que cambie el sistema, no solo el sistema político, sino que hacer ese nuevo pacto social, un pacto social donde aparezcamos mayas, garífunas, xincas, mestizos, que somos los pueblos que constituimos en el país, y hacia esa apuesta, por supuesto que WINAC también le estamos en toda la disposición. Creo que uno de los elementos que nos ha faltado es ponernos de acuerdo en el cómo, porque no somos los únicos que hemos hablado. Hemos visto a Codeca, hemos visto a CPO, hemos visto a Huaquib, que también hablan de este proceso constituyente plurinacional. Entonces, creo que acá lo que nos ha faltado es justamente abrir esos puentes de diálogo hacia un mismo objetivo. Tenemos ese mismo objetivo de cambiar el Estado y tenemos quizás propuestas, pero no nos hemos escuchado y no nos hemos puesto de acuerdo, y yo creo que ahora las condiciones nos forzan a que debemos unificar el camino en pro de que los pueblos y las comunidades sean los principales actores. Entonces sí creemos que ese es el camino y ese es el horizonte que debemos trabajar todas y todos. Muchas gracias, estimada Sonia. Estamos conversando, queridos amigos internautas. Son la 1:00 con 10 minutos aquí en Centroamérica. En el sur son un poco más adelantado. Buen provecho para los que están disfrutando del almuerzo. Estamos conversando sobre horizontes en esta coyuntura movida de Guatemala, que no solamente es Guatemala, también es Perú. No solamente es Perú, Argentina se está moviéndose, Colombia se está moviéndose, Chile está en ese proceso. Parece que este bicentenario va a alegar, digamos, algunas ideas, ojalá institucionalizados o convertidos en leyes, en consensos en estas repúblicas bicentenarias. Sonia, retomando entonces la idea, y me parece fundamental lo que está indicando, y esto, su mensaje va a tener bastante repercusión en la audiencia, especialmente de los pueblos de Guatemala, porque pues es la primera vez que por lo menos este servidor mortal está escuchando esta idea de vamos a abrir el debate, el encuentro por un proceso constituyente plurinacional en Guatemala, incorporando a todas las organizaciones que provienen de los sectores excluidos. Me parece fundamental esto, y los que me están siguiendo segurísimo que están celebrando este mensaje. La pregunta siguiente es, si tuviera usted que mencionar 2 o 3 ideas concretas que deberíamos de cambiar del sistema actual, ya sea en el régimen económico, régimen político, régimen judicial o seguridad o cualquier otra índole, unos 2 o 3 concretas. Yo sé que de repente es una pregunta quemarropa. ¿Cuáles serían esos cambios estructurales que necesariamente deberían estar en el proceso constituyente y lo cual no tendría que ser negociado, digamos, con los que no quieren ese proceso constituyente? Bueno, definitivamente que lo importante que hay que decir es que ya estamos hablando de algo en común y que eso ya está teniendo resonancia en todos los sectores, insisto, y eso es lo impactante que estamos teniendo hoy en esta crisis en el país, la necesidad de construir un Estado plurinacional. Seguramente los contenidos y el cómo y la forma es lo que todavía nos debe de llevar a tener esos ejercicios de diálogo, de reflexión y de búsqueda de consenso, como es la naturaleza de nuestros pueblos. Pero en ese proceso nosotros sí visualizamos algunos aspectos fundamentales de cara a la construcción de ese Estado plurinacional. Por un lado, la configuración de ese Estado plurinacional, donde los actores seamos, insisto, esos sujetos de derechos que ahora no estamos concebidos en la actual Constitución Política de la República de Guatemala. A los pueblos indígenas se nos considera como grupos étnicos de ascendencia, o sea, no estamos reconocidos como pueblo. Entonces, un primer elemento es que el Estado debe reconocer a los actores sociales y políticos, y ahí debemos aparecer en ese nuevo pacto social. Un Estado donde está configurado mayas, garífunas y xincas. Eso tiene que estar establecido en la Constitución. Segundo, el tema económico, que eso es fundamental.
Hoy tenemos un modelo neoliberal, un modelo de extraccionismo, un modelo económico de minería, de explotación de los recursos naturales. No, aquí tenemos que hablar de un modelo económico en el cual realmente reconozcamos a todas esas economías locales en nuestro país. Entonces, hablar de un modelo económico desde el origen y la base de las comunidades. Y tercero, lo jurídico. Somos un país donde habemos mayas, garífunas y xincas, pero tenemos un sistema jurídico que solamente impone ese modelo jurídico occidental cuando tenemos autoridades indígenas que hoy precisamente están resolviendo los problemas sociales en sus comunidades y están resolviendo los conflictos en sus comunidades. Un caso muy ejemplar que lo hemos visto es el caso de don Juan Zapeta junto a otras autoridades en Santa Cruz del Quiché, que día a día ellos están resolviendo los conflictos sociales que hay en la comunidad. Ese tema jurídico no contempla nuestra actual constitución. Y en el 2016, que se intentó reformar la constitución en materia de justicia y hablar de pluralismo jurídico, todo lo que se generó una campaña de racismo, una campaña de discriminación propiciado por el sector económico de este país. Entonces, tiene que haber en ese nuevo pacto social un modelo de justicia donde aparezcan los sistemas jurídicos del pueblo maya, garífuna y xinca para entonces hablar de un sistema, de un Estado plurinacional. Son algunos de los elementos que de entrada hemos nosotros planteado, pero insisto, son temas que también, y hay otros temas que seguramente deben de contemplar. Por cierto, elementos, temas vertebrales, ¿sí? Centrales, lo que acaba de mencionar la diputada Sonia Gutiérrez de cara a la posibilidad de debatir el nuevo pacto o el nuevo consenso plurinacional en Guatemala. Finalmente, estimada Sonia, es inevitable esta pregunta, yo no había pensado, pero lo voy a plantear. Porque sí, se vive eso desde hace algunos años atrás. Hay molestia, hay resentimiento acumulado en la población por las concesiones, por los contratos de concesión, de privatización, de transferencia de los bienes públicos o empresas públicas hacia las manos privadas bajo la promesa de que iba a traer mayor bienestar para los pueblos del país. Pero las poblaciones sienten que eso no ocurrió, más al contrario, empeoró la situación. Caso concreto es el tema de energía, distribución de energía eléctrica. Podríamos hablar muchos otros casos de concesión. La organización WINAG, ¿cuál es su posicionamiento frente a ello y de usted en particular frente a las privatizaciones? Hay movimientos que están planteando la necesidad de la revisión de los contratos de privatización o de concesión y para luego ver la vía de la recuperación o nacionalización de los bienes. ¿Cuál es el posicionamiento de la organización WINAG al respecto, estimada Sonia? Sí, muy bien. Estamos muy claros que dentro de ese régimen económico que hoy impera en Guatemala ha sido todo un modelo económico de explotación y de privatización. Y el servicio de energía eléctrica queda totalmente claro que está monopolizado a través de algunas empresas que han prácticamente tenido toda la imposición bajo la comparsa del Estado para tener un servicio económico que hoy no para nada ha beneficiado a la población. Nosotros desde el Congreso como bancada hemos hecho denuncias en contra de ese monopolio de la energía eléctrica, concretamente en Erguate a través de sus distribuidoras, porque ha habido un abuso por parte de las empresas, pero pactada por el mismo Estado. Entonces, sí creemos que ese régimen de privatización de energía eléctrica no sirve, ya no funciona.
Hay que cambiar ese régimen económico, hay que cambiar ese sistema que hoy está monopolizando y que ha sido un desastre para los servicios en las comunidades del país. Ha sido un robo para el Estado, un modelo que realmente ha tenido de rodillas a la población guatemalteca. Desde nuestro punto de vista, lo que hemos hecho son acciones legales porque estamos en contra. Hemos pedido hasta la intervención de la misma empresa Energuate, porque sabemos que es una empresa que lo único que está haciendo es sangrando a la población guatemalteca. Hasta el momento, son las acciones que hemos tomado. No cabe duda que es un tema también importante que hay que ir viendo, no solo en los temas de energía eléctrica, sino que lo otro es en los temas de comunicación, que también ya vimos que el monopolio de los medios tiene capturado ese bien que es del Estado. Pero creo que esos son los temas profundos que por eso mismo decimos nos debe de llevar a que ese Estado que tenemos que construir todas y todos, tenemos que hablar de ese nuevo régimen económico, pero que hoy tenemos es infuncional, es inservible para los pueblos. Muchas gracias, estimada Sonia, por esa claridad. Sí, molestia, hay fastidio en la población por estos negocios, que no solamente es monopolio, propiedad de la República Bicentenaria de Guatemala, también los otros países de otras latitudes también han vivido y viven esa suerte de situaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, estimada Sonia. Son las 1:20 de la tarde. Le pedí 5 minutos. Gracias por esa gentileza y de atendernos. Y ojalá que próximamente podamos continuar conversando sobre estos u otros temas. Y en conclusión, a nivel personal, quedo satisfecho no solamente por su atención, sino también por la claridad del mensaje que deja usted a la audiencia, de la necesidad de poder confluir en un diálogo, en un encuentro alrededor de una idea concreta, que es cambios estructurales para el país. Porque el tema de destituir ha sido importante, es importante, creo yo, como mecanismo para generar efervescencia de participación ciudadana, si acaso, pero para hacer cambios estructurales no necesariamente nos aporta este movimiento, digamos, que ojalá vayamos transitando como lo que indica la diputada Sonia Gutiérrez. Sonia Gutiérrez, diputada del movimiento Partido WINAG, con ustedes, estimados seguidores, conversó este mediodía sobre la necesidad de transitar hacia procesos constituyentes en Guatemala. Muchísimas gracias por vuestra atención. Próximamente enviaremos más cápsulas con otros actores políticos sobre esta coyuntura del país, porque también los actores políticos tienen que decir su opinión, tienen que aportar en la posibilidad de construir una reflexión que oriente a los sectores movilizados. Muchas gracias, hasta entonces. Chao, chao. Mucho gusto, hasta pronto. Chao, chao.